que tenemos en Dios. Y una de las formas prácticas que nosotros mostramos nuestra dependencia en Dios es la oración. Y siempre que hacemos algo, siempre nos encomendamos a Dios en todo. Vamos a orar. Padre, en esta noche te doy gracias, Señor, por darme el privilegio de dirigirme a cada televidente, a la audiencia que nos está viendo a través, Señor, del canal 88, a través de los canales de YouTube, a través de las redes sociales. Señor, en esta noche te pido, Padre, que seas tú bendiciendo a cada televidente, a cada familia, a cada uno de las personas que nos sintonizan en los diferentes medios de comunicación. Señor, gracias. Te doy, Padre, por la oportunidad de enseñar, de compartir tu palabra, Señor, en esta noche. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a ver algunas formas o maneras que nosotros debemos de hacer o aplicar a nuestra vida para mantenernos enfocados en Dios, para mantenernos bajo la dependencia de Dios. Recordemos de que cada día que nos levantamos, cada decisión que nosotros tomamos, la idea debe ser de que siempre Dios tiene que estar en todo lo que nosotros hagamos. En las decisiones que nosotros tomemos, Dios tiene que ser el primero en quien nosotros debemos depositar toda nuestra confianza, toda nuestra fe y nuestra dirección en Él. ¿Por qué? Porque debemos de hacer la voluntad de Dios. Y eso a veces, la mayor parte de las veces, es difícil. Es difícil porque siempre queremos confiar en nuestras propias fuerzas, en nuestras habilidades, en muchas cosas que nosotros tenemos, y a veces, hermanos, queremos dejar al lado a Dios y hacer las cosas a nuestra manera y no dejar que Dios actúe en nuestra vida, que sea Él el que nos guíe, el que nos dirija. Entonces, Jesús mismo en la Biblia, Él dependió de nuestro Padre en todo. Jesús dependió del Señor, de nuestro Padre Celestial, de nuestro Señor eterno. Él dependió en todo lo que Él hacía. Mire lo que dice en Juan capítulo 5. Juan capítulo 5, versículo 19. Dice lo siguiente. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Y mayores obras que esta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Aquí tenemos un gran ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que Él confió y puso toda su dependencia en su Padre. Dice que Él hacía lo que veía del Padre. Es decir, Él no hacía las cosas a su manera. Él hacía la voluntad de su Padre. Es lo que leíamos. Dice, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que ustedes os maravilléis.
Entonces tenemos un gran ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, de que Él confiaba en su Padre, de que Él hacía la voluntad de su Padre, de que Él dependía de su Padre. Y eso es un gran ejemplo, hermano, para nosotros también. Que así como nuestro Señor Jesucristo confiaba en el Señor, en el Padre Celestial, y dice que Él no hacía nada por sí mismo, sino lo que el Padre le ordenaba, lo que Él veía de su Padre, y todo lo que le confiaba, Él lo hacía. Entonces, es un gran ejemplo y una gran enseñanza para nosotros de tomar ese ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. En Juan 6:38 dice lo siguiente. Juan 6:38. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Imagínense, Jesús mismo dijo, yo he venido a este mundo, yo he venido a esta tierra, no para hacer mi propia voluntad, no para hacer las cosas en mi propia cuenta. Miren lo que dice, he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y en el capítulo 10, versículo 25, dice lo siguiente. Capítulo 10, versículo 25. Jesús le respondió, os lo he dicho, y no creéis la obra que yo hago en nombre de mi Padre. Ellas dan testimonio de mí. O sea, Jesucristo nunca hizo las cosas por su propia cuenta, sino que hizo las cosas que el Padre le confiaba, que el Padre le enseñaba, que el Padre le ordenaba. Por eso decía, yo no he hecho las cosas a mi nombre, yo hago las cosas en nombre de mi Padre. Ellas dan testimonio de mí. Ellas dan testimonio de mí. Jesús vino a hacer la voluntad de su Padre. Él vino a hacer lo que el Padre le ordenó, le envió a hacer a este mundo. Y en el capítulo 12 del mismo libro del Evangelio de Juan, podemos ver otro versículo que dice, versículo 12, capítulo 12 del Evangelio de Juan, versículo 49, dice lo siguiente. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Entonces, Jesús mismo, Él dijo que Él dependió de su Padre en todas las cosas que vino a hacer a esta tierra, que vino a hacer a este mundo. Imagínense entonces, si nuestro Señor Jesucristo, que era el Hijo de Dios, dependió del Padre eterno, del Padre celestial, ¿cuánto más nosotros? Imagínense, ¿cuánto más nosotros? Ahora, lo que quiero explicar es esto. Recuerden que Jesús en este mundo, en esta tierra, Él era 100% hombre. Él actuaba como hombre, pero era 100% Dios. Jesús mismo era la representación de Dios. El Dios que no vemos, el Dios invisible, se manifestó, se personificó en la persona de Jesucristo. Y lo vemos haciendo cosas extraordinarias, cosas que ningún hombre puede hacer. Porque cuando Él actuaba como hombre, actuaba como hombre, y cuando actuaba como Dios, actuaba como Dios. La Biblia le llama el Hijo del Hombre. Entonces, imagínense, si Jesús dependió del Padre, ¿por qué nosotros no vamos a hacerlo? ¿Por qué nosotros no vamos a obedecer y no vamos a tomar esta enseñanza? No vamos a tomar este ejemplo claro y vivo de nuestro Señor Jesucristo, que dependió totalmente de su Padre.
En la vida necesitamos depender de Dios. Es prácticamente, es una necesidad, es obligatorio, hermano. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos desenfocamos de Dios, cuando nosotros quitamos la mirada de Dios y comenzamos, hermano, a enfocarnos en otras cosas, es ahí donde fallamos, es ahí donde flaqueamos, es ahí donde cometemos errores que, hermano, después sufrimos las consecuencias. Y es cierto que a veces es necesario que pasemos por muchas pruebas, por muchas tribulaciones, pero a veces muchas de esas tribulaciones, muchas de esas pruebas, muchas de esas fallas, de esos errores, las cometimos nosotros y tenemos que asumir las consecuencias, las responsabilidades. ¿Por qué? Porque nos apartamos de los propósitos de Dios, nos desenfocamos de Dios, quitamos la dependencia de Dios y comenzamos a depender en nuestras propias fuerzas, en nuestro propio dinero, en nuestros propios talentos, en nuestras propias habilidades, en los títulos, en las profesiones, y dejamos a Dios a un lado. Y llegamos a un momento que ya, como que Dios ya no es necesario en nuestras vidas. Dios ya no es necesario en nuestras vidas porque ya estoy realizado, ya tengo dinero, tengo ahorro en el banco, tengo mi profesión, me va bien, tengo éxito y ya Dios no lo necesito. Y ahí es el peligro de las personas, de los hijos de Dios, de los cristianos. Tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, si Jesús mismo dependió de su Padre, ¿por qué nosotros no? O sea, ¿qué de especial tenemos nosotros? ¿Será que somos más que Jesús? Que no es necesario que Dios rija nuestras vidas. Vamos a irnos a otro pasaje bíblico en Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17. Capítulo 17, versículo 28. ¿Qué dice acá? Miren lo que dice. Voy a leer del versículo 24, porque me interesa este pasaje. Dice, Hechos capítulo 17, versículo 24. Miren lo que dice. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda luz, sobre toda faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando pueden hallarle, aún que ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Y miren lo que dice en el versículo 28, porque en él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, y como algunos de nuestros propios poetas también ha dicho, porque imagen suya somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Entonces miren, en el versículo 28 dice, porque en él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas también, y como algunos de nuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. ¿Qué quiere decir esto? Que somos lo que somos, porque Dios hasta ahí
lo ha permitido, nos ha llevado como hijos de Dios. Dice acá, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Y es cierto. Y es cierto, hermano. Porque Dios es el que nos ha dado la vida. Dios es el que nos ha dado la salud. Dios es el que nos ha dado la familia, los hijos que tenemos. Dios Él es el que nos ha llevado hasta donde estamos. Y hay que reconocerlo. Si no reconocemos eso, nosotros estamos errados. Él usa medios. Él usa instrumentos para bendecirnos, para bendecir a nuestra familia, para llevarnos a otros niveles espirituales donde Dios quiere llevarnos, a donde Dios quiere bendecirnos, hasta donde Dios nos quiere llevar. Pero recuerden que todo viene de Dios. Todo viene de Dios. Los bienes que usted tiene, la familia que usted tiene, los estudios que ha logrado, el éxito que ha logrado, es porque Dios nos ha permitido llegar hasta ahí. Y en esta noche yo quiero que aprendamos, hermano, de que la Biblia nos insta a mantenernos bajo la dependencia de Dios. Porque ahí está la bendición. Es triste en este mundo ver cómo personas caminan sin luz, sin una brújula, sin dirección, no saben para dónde van. Sin propósito. Es triste, porque esas personas no conocen a Dios. Ellos no saben ni para dónde van, ni por qué están aquí. ¿Cuál es el propósito de su vida? Es triste. Pero nosotros, hermanos, que Dios nos ha iluminado y nos ha quitado la venda de nuestros ojos, la ceguera espiritual, sabemos por qué estamos aquí. Sabemos cuáles son los propósitos que Dios tiene con nosotros, para con nuestros hijos. Y sabemos, hermano, que tenemos a un Dios poderoso, un Dios que nunca nos ha dejado, un Dios que no nos ha abandonado, pero ni un segundo. Aún en medio de esta pandemia, en medio de este problema global del COVID, que no solamente está azotando Nicaragua, en todo el mundo. Y se han ido gente creyentes, gentes que amaban a Dios, pero también han muerto personas que ni siquiera conocían a Dios. Y otras personas están vivas y han superado esta prueba del COVID, de esta peste, de esta pandemia. Y están aquí todavía vivos con nosotros, porque Dios tiene un propósito con ellos y todavía no ha terminado con ellos. Entonces, debemos de confiar en Dios, aún en medio de las pruebas, de las tribulaciones, de las luchas, en medio de las enfermedades, en medio de toda adversidad. Debemos de seguir confiando en Dios. Porque aún cuando Dios se lleva a uno de nuestros familiares, nuestros seres queridos, Dios tiene un mejor plan para ellos. Dios tenía algo mejor para ellos que aquí en la tierra. Y hay que aprender a entender eso y entender de que Dios es el dador de la vida y Dios es el que decide cuánto tiempo vamos a vivir en este mundo, en esta tierra. Recordemos que Dios es soberano. Recordemos que Dios es soberano. En Colosenses capítulo 1, porque en Él fueron creadas todas las cosas,
las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Por Él fueron creadas todas las cosas. O sea, todo le pertenece a Dios. Él la creó, Él le puso un principio y un fin. Aún a nosotros. Dios sabe cuándo nacimos, cuándo íbamos a nacer, y Él sabe el último minuto y segundo de nuestra vida en esta tierra. Él lo conoce. Porque a Él le pertenece todo. Dice que por Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, las visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Tenemos que confiar en Dios. Porque si no confiamos en Dios, si no creemos en Dios, y entonces, ¿en qué Dios hemos puesto nuestra fe, nuestra confianza? Imagínense que en Efesios 2, 8, 9, el apóstol Pablo nos enseña que también debemos de confiar en Dios por nuestra salvación. Debemos de confiar en Dios por nuestra salvación. Si no creemos que Dios tiene el poder suficiente para salvarnos, entonces, hermano, es que no hemos creído en Dios, no hemos creído en Jesucristo. Si nosotros no creemos que por la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario, derramar su sangre y morir por nuestros pecados, no fue suficiente para salvarnos, entonces realmente no hemos nacido de nuevo y realmente desconocemos ese plan, esa obra de nuestro Señor Jesucristo. Porque Dios es poderoso. Para Él no hay nada imposible. Para Él. Y todo lo que le pertenece, dice la Escritura, que todo aquello que le pertenece a Dios, nuestras vidas, dice que todo aquello que está en sus manos, todo aquel que está en sus manos, nadie se lo va a arrebatar. Efesios 2:8 se lo voy a leer, ¿verdad? Aunque es un pasaje muy conocido. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, debemos de confiar en que Dios es poderoso. En que Dios es capaz. En que Dios tiene la facultad, en que Él es el único a través de nuestro Señor Jesucristo salvarnos. Por gracia somos salvos por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no viene de nosotros, es un regalo de Dios. No por obra para que nadie se gloríe, sino por la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo que derramó en esa cruz. Y nosotros, depositando nuestra fe, nuestra confianza en que Jesucristo tiene todo el poder, con un solo sacrificio perfecto, perdonar nuestros pecados, limpiarnos, rescatarnos de la maldición, de la condenación eterna. Si nosotros creemos eso, hermano, sabe, hay algo sobrenatural en nuestras vidas y eso va a venir a hacer algo en nuestro interior. Y Dios nos va a marcar, nos va a sellar como sus hijos, como propiedad de Él. Entonces, hoy en día necesitamos confiar más en Dios.
en mi vida, y quizás en la vida de muchos de ustedes, nunca nosotros habíamos experimentado una pandemia como la que estamos viviendo. Han habido otras pestes en los siglos pasados, como la peste negra, como la gripe española, donde murieron muchas personas. Pero eso fue en los siglos pasados. Pero nosotros estamos viviendo y experimentando una peste, una pandemia, donde están muriendo muchas personas. Y no sabemos esto cuándo va a parar. Entonces, imagínense, pero verdaderamente el deber del cristiano, del creyente, es vivir el día a día, poniendo su vida en las manos de nuestro Dios. Porque nosotros nos levantamos todos los días y no sabemos qué va a pasar. Quizás algunos tenemos alimento en nuestra casa, no nos falta el alimento, y otros no tienen que comer. Otros le oran a Dios: Señor, provéenos el alimento, porque no tienen que comer. Y otros tienen en su casa en abundancia. Y quizás están atravesando otro tipo de problemas. Pero no debemos de dejar de confiar en Dios en lo mínimo, en lo pequeño, en cada circunstancia, porque no sabemos cada día que pasa qué problemas nos va a traer. Entonces tenemos que nosotros depositar siempre nuestra dependencia, confiar en Dios. Algunas veces, y yo digo que la mayoría, es difícil depender, confiar en Dios, porque siempre, en vez de confiar en nuestro Señor Jesucristo, ¿qué hacemos, hermano? Nosotros nos respaldamos en nuestras propias fuerzas, en nuestra propia sabiduría, en nuestros propios recursos. Es lo que le decía, ¿verdad? Por eso es difícil a veces depositar nuestra confianza, nuestra fe en Dios, porque a veces queremos hacer las cosas a nuestra manera. Entonces, ¿cómo depender o cómo aprender a depender de Dios? Una de ellas es a través de la oración. La oración es importante, porque la oración es una muestra de que nosotros le estamos diciendo a Dios en nuestras oraciones: Señor, yo no lo puedo hacer solo. Señor, yo no puedo sobrevivir en este mundo, en esta vida, sin tu poder, sin tu dirección. Señor, todo lo que somos, todo lo que soy, te lo debo a ti. En nuestras oraciones, cada vez que nosotros oramos y le ponemos nuestras peticiones en las manos de Dios, le estamos diciendo al Señor: Señor, solamente tú eres el único que nos puede ayudar en esta vida. Señor, solamente tú eres el único que nos puede guardar de contaminarnos, de infectarnos con el virus. Señor, solamente tú eres el único que puede guardar a nuestra familia. Porque eres el único que puede decidir, determinar qué va a suceder o qué va a pasar con nuestras vidas en los próximos horas, minutos, segundos. Por eso no debemos de olvidar que todo lo que se mueve a nuestro alrededor, las circunstancias, nuestra familia, nuestros hijos, dependen de Dios. Dependen de Dios. Aún cuando nosotros nos movemos de un lugar a otro, cuando vamos a viajar de un lugar a otro. Hermano, ¿quién nos garantiza si vamos a llegar a nuestro destino? Si usted va conduciendo, va manejando, solamente Dios es el que te guarda en el camino. Solamente Él es el que limpia tu camino. Solamente Él el que va poniendo ángeles en el camino donde vas manejando, donde vas conduciendo,
para que puedas llegar a tu destino y puedas ver a tu familia. Nada más, que nosotros no sabemos. Dios conoce todo, el pasado, el presente y el futuro, porque Él es omnisciente. Entonces, nosotros cuando oramos, estamos, hermano, dando la honra y la gloria a Dios, le estamos dando alabanza y estamos agradeciendo a Dios en nuestras oraciones. Y estamos demostrando que nosotros dependemos de Él. Alguien decía, ¿y para qué vamos a orar? Si de todas maneras, si dicen que Dios lo sabe todo, ¿para qué le voy a pedir en mis oraciones? Porque eso la Biblia dice que Dios lo sabe todo y conoce todo de nosotros. Pero alguien decía, ¿pero para qué? Voy a orarle a Dios. Pero la oración, a una misma palabra nos dice que debemos orar en todo tiempo. Y la oración demuestra que nosotros dependemos de nuestro Dios, que no somos seres autosuficientes. Que todo lo que sucede a nuestro alrededor y todo lo que pasa depende de Dios. Él es el único que nos mantiene firme y nos mantiene en pie. Él es el único que nos da la vida. Él es el único que nos da la salud. Él es el único que nos provee para el alimento diario. Él es el único que nos tiene con trabajo. Él es el único que nos provee, nos da la habilidad para hacer dinero, para hacer negocio, para ejercer las profesiones que cada quien Dios le ha permitido estudiar, lograr. Aun cuando confesamos nuestros pecados, también estamos demostrando que nuestra dependencia en Dios. Miren lo que dice Mateo. En Mateo 6:12. Dice Mateo 6:12. Recuerden que aún mismo acá Dios nos está enseñando a través de este pasaje cómo debemos orar. Y Jesucristo le dice a sus discípulos la manera, le enseña cómo deben orar. Dice en el capítulo 6 de Mateo, versículo 5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Esto debemos hacer, hermano. Esto debe ser nuestro estilo de vida. Esto debe ser costumbre de nosotros. Siempre estar a solas, en intimidad con Dios. Aun cuando estás en tu cama y estás ahí acostado, o estás a sola, o estás en un lugar a sola y estás reflexionando de las maravillas, de la grandeza de Dios y de las cosas extraordinarias que ha hecho con tu vida y con la vida de tu familia. Debemos de hacerlo, dice, estar cuando estamos en lo secreto. Y cuando estamos, dice, en lo secreto, ora a tu Padre que estás en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Luego dice el versículo 7. Y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad. Es lo que yo le decía. Porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis.
Él lo sabe todo. Pero mire lo que dice en el versículo 9. Vosotros pues oraréis. Entonces, si Dios sabe y lo conoce todo, nuestro Padre, entonces, ¿por qué debemos de orar? Pero Dios dice que no. Pero Dios acá y Jesús mismo le enseña a sus discípulos de que Dios lo conoce todo, pero tampoco dicen no dejen de orar, no oren. Sino miren lo que le dice, sino que le enseña a orar y le dice, vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así como también en la tierra. Mire la forma en que, en que Jesús nos enseña a orar. No es hacer la voluntad nuestra. No es decirle a Dios, esto me tiene que dar, esto tienes que hacer. No. Dice que debemos de orar de esta manera. Y dice que debemos de orar y pedirle a Dios que se haga su voluntad aquí en la tierra, como también en el cielo. Es importante esto. Hoy vemos muchos falsos predicadores que en vez de pedirle a Dios que se haga su voluntad, más bien ellos le están diciendo a Dios qué debe hacer. ¿Qué es lo que debe hacer? ¿Cómo lo debe hacer? ¿Y a qué hora hacerlo? Y le exigen. Y esos son los predicadores de la teología de la prosperidad. Y debemos de orar diciéndole a Dios que se haga su voluntad. Vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Así es. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Mire qué bendición, que la oración es parte de la demostración que nosotros hacemos diciéndole a Dios, Señor, te necesitamos, dependemos de ti. A través de nuestra oración, nosotros le estamos demostrando a Dios, Señor, no somos autosuficientes. Señor, aquí estamos, Señor. Con humildad venimos ante ti. Te necesitamos, Señor. La vida de mis hijos, la vida de mi familia, mi vida, todo lo que tengo, todo lo que he logrado, todo lo que tú me has dado, eres tú, Señor. Porque hasta el momento me has sostenido, me has guardado. En todo, en el ministerio, hermano, la honra y la gloria sea para Dios. Imagínense, hermano, si nosotros nos diéramos cuenta de cuánto Dios nos ha librado. Muchas cosas, de algunas sabemos, de algunas, pero no todas aquellas cosas. No todo lo que Dios hace, que a veces no nos damos cuenta, cómo Dios actúa en el mundo invisible. Y no nos damos cuenta, pero Dios está ahí. Dios, Él cuida de nosotros, cuida de cada uno de nosotros, de nuestros hijos. Él nos libra de toda maldad, de toda obra del enemigo. Entonces, nosotros debemos de mantenernos en oración. Y como les decía, una de las maneras de depender de Dios es a través de la oración. A través de la oración. En medio
Dice la Biblia, si está uno afligido, haga oración. Si está uno afligido, hermano, el apóstol Santiago escribe eso. Hay que orar. Hay que orar. Cuando nosotros buscamos a Dios por cualquier cosa en nuestra vida, estamos dependiendo de Él. Como un niño pone toda su confianza en su padre. Imagínense cómo son los niños, un niño de 3, 4 años, de 5 años. Ellos no dudan de su padre. Cuando los padres son responsables, ellos ponen toda su confianza en su papá y creen todo. Ellos lo creen todo. Ellos saben que su papá, cuando ven a su papá, un padre responsable y ellos son sus modelos a seguir. Ellos, si su papá le dice, hijo, hija, niña, te voy a comprar una bicicleta, aunque no tenga el dinero en ese momento, ellos se lo creen que se la va a comprar. Te voy a regalar esto, te voy a regalar lo otro, y ellos se lo creen. Y ya nunca va a dudar. Porque imagínese la fe de un niño. Por eso Jesús puso el ejemplo. Cuando Jesús le dijo a sus discípulos, ¿quién es más grande en el reino de los cielos? Y Dios quiere que seamos como niños. ¿En qué? En nuestra manera en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de confiar en Él. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Dice en Mateo 18. Miren lo que dice Mateo 18. Versículo 2 al 4. Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. No entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille, como este niño, este es el mayor en el reino de los cielos. Qué bonito ejemplo que Dios nos da en la Biblia, nos comparte nuestro Señor Jesucristo, que Él quiere que seamos como un niño sin malicia, un niño que confía en su Padre, que deposita toda su fe y su confianza en su Padre. Un niño que sabe que nunca su papá lo va a traicionar. Y Dios quiere que actuemos de la misma manera con Él. Que aunque no lo vemos físicamente, pero Él está con nosotros en todo momento, en toda circunstancia, y debemos de confiar en Él. Debemos de depositar toda nuestra confianza en Él. Por eso mire qué bonito este ejemplo de que Dios quiere que seamos como un niño en nuestra fe, en nuestra dependencia hacia Él. Primera de Pedro 5:7. Vamos a ir leyendo ya el último versículo de la Biblia para que ya vayamos cerrando. Primera de Pedro 5:7 dice lo siguiente. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Por acá está. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Echando toda nuestra ansiedad, todas nuestras preocupaciones, todas aquellas
depresiones, debemos depositarla en nuestro Dios. Eso nos enseña aquí el apóstol Pedro. Cuando nosotros entregamos todas esas ansiedades, todas esas preocupaciones para que Dios las maneje, y nosotros se las entregamos, se las depositamos en Él a través de la oración, estamos diciendo de que nosotros confiamos, dependemos en Él, dependemos en Dios. Hoy me llamó una muchacha de una universidad donde imparto clase acá en Estelí, y me decía de que ella me llamó, ¿verdad? Porque ella no pudo asistir a clase y teníamos exámenes. Y me llamó y me dijo que no pudo asistir porque hace 3 semanas se le había muerto la mamá. Una muchacha joven como de unos 17, 18 años. Y que ella estaba desanimada, deprimida y que no tenía ánimo de regresar a la universidad por lo que había sucedido con su mamá. Y casualmente yo estaba leyendo la Biblia y estaba preparando este mensaje para hoy. Entonces yo le dije a ella y la aconsejé. Y le hablé acerca de las tribulaciones que pasamos todos los seres humanos. Y una de las grandes pruebas y luchas es cuando perdemos un ser querido. Y yo hace 2 años pues perdí a mi mamá. Entonces yo le puse el ejemplo de mi mamá. Y le hablé de que también había perdido a mi mamá y que esas son pruebas duras. Y entonces yo la llevé a estos pasajes de la Biblia y lo que hice fue animarla y darle aliento, ánimo, porque son heridas, pruebas duras que no son fáciles de sanar, toma tiempo. Y solamente los que confiamos en Dios, Dios nos ayuda a superar estas luchas, estas pruebas a través del tiempo. Y no significa que vamos a olvidar a nuestros seres queridos, porque siempre a veces los extrañamos, los añoramos. Pero en medio de todas estas dificultades, en medio de todas estas luchas, en medio de todas estas pruebas, debemos de entregárselas a nuestro Dios. Y como leí acá en 1 de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Así es, cualquier preocupación, cualquier tristeza, ansiedad, depresión, hermano, vengamos a los pies de Cristo, vengamos a su presencia y entreguemos, le digamos al Señor, Señor, no puedo, yo solo no puedo. Yo solo no puedo. Y Dios es el único que nos puede levantar. Dios es el único que nos puede poner nuestros pies firmes y seguir adelante hasta que Dios cumpla su propósito en nuestra vida en esta tierra. Le damos gracias a Dios en esta noche por haber compartido su palabra y quiero orar por todas aquellas personas que estuvieron viendo nuestro programa. También nos estuvieron viendo a través de las redes sociales y a través de los canales de YouTube. Padre, gracias en esta noche, Señor. Gracias por este mensaje, gracias por este tiempo que me diste, Señor, para poder llevar esta palabra de aliento, de vida a cada televidente, a cada amigo que en estos momentos se ha conectado con nosotros, nos ha sintonizado, Señor. Señor, sabemos que solamente tú eres el único que nos puede ayudar, es el único que, Señor, que podemos estar firme de pie, Señor, para caminar, Señor, de la mano contigo, Señor, y no desmayar. Tú eres el único que nos sostiene, Señor. Tú eres el único que nos da la fuerza, como las águilas, como la del búfalo, Señor, para seguir adelante, Señor, y no desmayar hasta llegar a la meta, Señor, que tú tienes para nosotros, Señor. En esta noche, Señor,
Oramos, Señor, y oro por esas personas, Padre, que necesitan oración para, Señor, oración para seguir adelante, Señor, para recibir ánimo, fortaleza en medio de todos estos problemas que estamos atravesando, Señor. Por todos estos problemas, Señor, de salud, de enfermedades, de pandemia, Señor, de cualquier índole, Señor. Oramos, Señor, y nos agarramos de ti y confiamos que tú vas a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Dios me los bendiga, estimado amigo y hermano que